Bendito sea nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias le damos al Señor. Estamos estudiando la palabra del Señor de una forma diferente. Desde el primer programa que hemos tenido hemos hablado acerca de la restauración. Dios nos envió a hablar acerca de la restauración, donde hablábamos los puntos que iba a abarcar y que abarca la restauración, que es mi restauración, restaurar mi relación con mi Creador, con mi Dios, con aquel que me creó, con el propósito por el cual me creó. Y eso implica, dentro de esta restauración con Él, restaurarse con Él, su presencia, con su palabra. También restaurarse estando en su gloria y manifestando su gloria. Todo eso es lo que estamos viendo. Pero también está el tema de la restauración, cuando yo estoy ya restaurado con mi Dios y eso va cada día, implica arrepentimiento, el arrepentimiento que Dios me pide. Dios manda a todos los hombres y en todo lugar en este tiempo que se arrepientan. Tú y yo debemos arrepentirnos de lo que hicimos, lo que no hicimos, de lo que pudimos haber hecho mejor, de lo que pudimos no teníamos que haber dejado de hacer. Cada uno de eso. Y para yo, cuando estoy restaurado con el Señor y sigo en esa relación en Él, empiezo yo a restaurar mi matrimonio guiado por el Señor. Ahí donde el Señor nos va enseñando y vamos a ir dándonos cuenta de muchas cosas, y todo es por medio de su palabra. La palabra es Cristo. Cristo es la manifestación de la vida, es todo Dios. Cristo es salvación. Cristo es eternidad, Cristo es todo, es aquel que todo lo llena en todo, y nuestro Padre Eterno lo puso como cabeza de la iglesia, la cual la iglesia es el cuerpo de Cristo, Él es la cabeza, amén. Por eso, en el nombre de Jesucristo, yo les quiero invitar a que sigamos buscando del Señor. Hablábamos un resumen rapidito, los temas que hemos hablado antes, y lo primero era que nuestra mente natural, mucho tiempo quizás lo hizo por tradición, o a mí me llevaba mi abuelita a mi casa, o yo soy religioso, o y desde pequeño me llevaban. No, hermano, nuestra mente natural no va a entender lo que es de Dios, dice la palabra del Señor. Amén, no va a entender lo que es del Señor. La mente natural no hay manera de que pueda entender lo que viene de parte de Dios. Por eso nos dice 1 Corintios 2:16 que tenemos la mente de Cristo. Es por eso que ya mi mente humana no tiene que tratar de entender todo, no, es obediencia absoluta. Si la palabra del Señor lo dice, me lo explica, yo lo entiendo, vamos. Y si no lo entiendo y la palabra de Dios lo dice, yo lo obedezco. La mente natural, no hay manera en que podamos ver lo mismo usted y yo si operamos en la mente de cada uno. Porque la mente del hombre natural está ciega, está sorda, nuestra mente está ciega, sorda en las cosas del espíritu. No va a ver, no va a entender, va a ver, pero cómo, y como que hierve la cabeza y no lo entiendo. Es que no, si no va a entender tu mente. Porque esto se ha de discernir espiritualmente, y es Cristo en ti. Cuando tú eres espiritual, Cristo está en ti. Porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Si estás unido a Cristo, eres espiritual. Por eso hay que identificar la mente natural, que no nos vamos a poner nunca de acuerdo. Ya, porque yo puedo decir algo, ¿qué sonido es este? ¿Qué sonido es este? Y usted va a decir, es un dedo, no es un lápiz, y todo empieza, porque la mente está oyendo a través del oído y tratando de decodificar el sonido para identificarlo, porque en la mente es el cerebro el que oye a través de los oídos, en la mente el cerebro que ve a través de los ojos. Lo mismo Cristo, nuestra mente, todo lo tenemos que ver a través de Él, oír a través de Él. No es a mi manera, porque si no todos vamos a tener diferentes cosas, como hoy día pasa y pasó en la iglesia de Corintios. Uno quería tener más dones que otro, uno tenía profecía, gritaban más que los que manifestaban la palabra, otros que hablaban en lengua y todo, y Pablo tuvo que ordenar, a ver, hablen un poquito, no hablen de a tres nomás, no, porque no se entendían a todo, tiene que ser para edificación, decía. Por eso es completamente necesario identificar en qué mente estamos operando, hermano, en qué mente estamos siendo creyentes de la palabra de Dios, siendo cristianos, siendo el cuerpo de Cristo. ¿En qué mente en qué mente estamos operando? Cuando Dios habla, ¿en qué hombre estamos operando?
Porque si estamos en lo espiritual, vamos a entender lo que es espiritual. Mi mente no tiene nada que hacer ahí. Y yo lo creo, amén. Y lo creo. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. No dice vas a entender, vas a pensar. No, vas a ver espiritualmente. ¿Ya? Porque la única forma de que Cristo sea revelado en nuestras vidas en forma de esta palabra, porque Él le dijo a los escribas y fariseos ahí en Juan 5:39, ya ustedes sigan buscando la Escritura, si es que piensan que van a hallar la vida eterna, sí, denle. Pero ¿qué le dice? Ellas dan testimonio de mí. Ellas, las Escrituras dan testimonio de mí. Y Jesús, ¿quién era el verbo? Él es la palabra. Él es la palabra. En el principio es la palabra. Y la palabra era con Dios. Y la palabra era Dios. En el principio todo, por medio de Él fue hecho todo. Él es la palabra. Pero si lo queremos entender en forma natural, no lo vamos a entender. Entender quién es Cristo y todo lo que hay en Él. Cristo es la manifestación todo de Dios. Es la vida de Dios manifestada. La gracia es Dios mismo entregándose a sí mismo por medio de su Hijo. Eso es gracia. ¿Qué es la gloria? Es la manifestación de todos los atributos de Dios en perfecta armonía. Es la expresión de Dios y sus atributos, de su carácter. Esa es la gloria de Dios. Son conceptos que estamos aprendiendo para entender, porque tenemos que ir al nivel glorioso, manifestar la gloria. Por eso hablábamos que en Él, en su gloria fuimos creados. Pero ¿qué pasó? El hombre prefirió su propia gloria. Estando en la vida, ahora fue expulsado, ahora muerte. Estando en la luz, ahora es tiniebla. Estando en un ámbito espiritual, ahora es la carne. Dando la santidad, ahora es pecado. Por eso aprendimos varios puntos en ese aspecto para avanzar, para entender que ahora éramos uno en Cristo, aquellos que conocemos a Jesucristo y según la Escritura empezamos a creer. Porque entendemos que cuando Cristo vino, de muchos pueblos hizo un solo cuerpo. Por eso en Efesios 3:6 dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. Hay más de 100 veces que dice en el Nuevo Testamento en Cristo, porque hay que estar en Cristo. Y esto cambia todo. Cuando Jesús estaba con los discípulos, con los apóstoles acá en la tierra, ellos estaban con Jesús. Cometían errores, habían cosas que ellos lo hacían a su manera, a su mente, y de repente había alguna revelación como la que Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Perfecto, Pedro, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, Él te lo reveló. Él es una revelación espiritual perfecto. Pero ellos siguieron estando con Jesús, por eso cometían errores, por eso Jesús les dice, mira, el Espíritu, el Consolador va a venir, porque mora con ustedes. Ustedes le conocen porque mora con ustedes, ahí en Juan 14. Es decir, yo soy ese consolador que va a venir. Yo voy a venir, mi espíritu. Yo voy a venir y mi espíritu estará con ustedes. No los va a dejar huérfanos, estará siempre con ustedes. Yo vendré, por eso es necesario que me vaya, para manifestarme de otra forma ahora en la iglesia. La iglesia. No es lo mismo Pedro antes de que Dios lo llenara con su Espíritu Santo hasta cuando Dios lo llenó. Fue diferente el Pedro que se paró ahí delante de los 3.000, el cual habló de la palabra del Señor y más de 3.000 se arrepintieron. No era el mismo que le negó, no era el mismo que lloró cuando le dijo, me amas más que esto. Porque una cosa es estar con Cristo o con Jesucristo, conocerle ahí nomás, y otra cosa es estar en Cristo, estar lleno de su Espíritu. Eso es estar en, y ahí cuando estamos en Cristo, uno en Él, somos uno en Él, que Él es la mente, Él nos gobierna, uno en Cristo, ya entendemos varios conceptos para entender que una señal de madurez como miembro del cuerpo de Cristo es que ya no es lo mío, no soy yo. Pero escuchamos mensajes, predicaciones, estudios o quien sea, en iglesias, en sermones, en las calles, en las plazas, en las radios, personas que tienen la oportunidad de hablar de Cristo, de su palabra, pero hablan de ellos solamente. Es que yo antes, es que nosotros, que hicimos, que fui, es que Dios me entregó, Dios me mostró, Dios dio a mí, yo. Si le quitamos la palabra yo y mío, no hay muchas palabras que tienen que decir porque todo se basa en un testimonio personal, el cual nos salva. El único testimonio que salva es el testimonio de Jesucristo. Y aquellos que dan testimonio, que testifican de Cristo, son los que están en Cristo. Por eso decíamos que una señal de madurez como miembro del cuerpo de Cristo es nosotros. Si estamos en el cuerpo, ya somos nosotros, un lenguaje corporal. Por eso hablábamos de uno en Cristo. Somos uno en Cristo. Por eso decía en 1 Corintios 12:12,
Dice, porque si como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, sean griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ya, en Romanos 12:5 dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. ¿Pero qué? Cristo en la cabeza. Somos miembros del cuerpo de Cristo y este cuerpo es gobernado por la cabeza, que es Cristo en la cabeza, y lo dice Efesios 1:22, Efesios 5:23, Colosenses 1:18. Él es la cabeza, Él es el que gobierna. Cuando el Padre le habla al Hijo, es el Hijo el que entiende y Él, su Espíritu Santo, nos guía a todos. Ya no, Dios, el Padre, el yo soy, no me revela a mí separado del cuerpo. No, no funciona así. Estamos en el cuerpo de Cristo, ahí están los ministerios, está todo en Él. La mente de Cristo nos gobierna. Y eso hablábamos en nuestro programa anterior. Por eso hoy hablamos, tenemos que entender que, hermanos, amigos, si lo hacemos como dice la Escritura, somos un cuerpo. Estamos en Cristo. Él es el cuerpo, Cristo. Por eso cuando Él dice, cuando yo venga, os tomaré a mí mismo, los que estén en Cristo, no con Cristo, no a mi manera, no como mi religión, no es que mi pastor me enseñó esto, no, compruébalo en la Escritura, hermano. Hay conceptos tan mal empleados que distraen y los llevan al tema sentimental, a ser simpático en la iglesia, reírse todo el rato y nos llevan a una manifestación de que el cuerpo de Cristo sea moldeado, que yo sea moldeado como Cristo. Y eso lo hace el Espíritu Santo. Él me moldea, me forma como Cristo porque me revela todo lo que es Cristo que está en mí. Y el Espíritu Santo se manifiesta a medida que yo voy creyendo lo que está en la Escritura. Pero si lo que me están enseñando es solamente testimonios personales, vivir del pasado, de que antiguamente hacíamos esto, o hicimos esto allá y fuimos para allá, no, es Cristo, es la palabra la que tiene que manifestarse, es la restauración de todas las cosas, como lo dice Hechos. Es el tiempo de la restauración de todas las cosas, mi hermano. Por eso, cuando comenzamos este estudio de la restauración y hemos ido profundizando en algunos temas y vamos a seguir haciéndolo mientras Dios lo permita, dice, y empezamos así en Hechos capítulo 3, dice, verso 18, empezamos a leer, dice, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer, había de sufrir. Así que dice, fíjese que hay que hacer lo primero, arrepentíos y convertíos. El primer mensaje que entregó Jesús ahí en Marcos 1:15, que decía, el tiempo se ha acercado, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Él era el Evangelio. Él era la buena noticia que venía a quitar el pecado del mundo. El que cree en Él será salvo y el que no cree será condenado. El que cree en Él y cree en su nombre y usa su nombre, lo ocupa, lo aplica. Hay personas que no ocupan el nombre, no aplican el nombre de Jesucristo por tradiciones, por doctrinas humanas. Y ahí es terrible, hermano. Así que arrepentíos, leo el verso 19, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Arrepiéntete, conviértanse en el cuerpo de Cristo para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio, tiempo de descanso, tiempo de paz. ¿Y qué pasa? Y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Y viene Jesucristo, a quien dice, de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos. Es decir, Jesucristo está ahí en los cielos. ¿Hasta cuándo? Hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. Todo el Antiguo Testamento, todo habla que Dios venía al mundo. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, dice Timoteo. Dios fue manifestado en carne. ¿Y a qué vino? ¿A qué vino? Y con eso terminábamos el texto la semana pasada. 2 Corintios 5:19. Dice que Dios estaba en Cristo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Reconciliándolo. Que se restaure esa relación, para que volvamos al eterno Dios, para que volvamos a la gloria donde nunca tuvimos que haber salido, pero prefirió el hombre su propia gloria. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados.
¿Y qué hizo? Nos encargó a nosotros, hermanos, la palabra de la reconciliación. ¿Y quién es la palabra? Cristo. Cristo es la reconciliación. Por eso Colosenses 1:27 dice, Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Cristo en nosotros es la única esperanza de volver a la gloria del eterno Dios, de Yahweh, del gran yo soy, de volver ahí donde fuimos creados, donde estábamos en su seno, donde nos deleitábamos en su presencia, donde manifestábamos su gloria, sus atributos, y éramos libres porque estábamos en su libertad, éramos eternos porque la vida eternidad, estábamos en él, pero decidimos salir. Pero ahora por medio de Cristo es para volver. Entonces ahora somos un cuerpo, estamos en Cristo. Cuando estamos en Cristo, en su cuerpo, el Espíritu Santo nos hace hablar un lenguaje corporativo y hablamos de un cuerpo. Por eso no somos indiferentes con que el hermano esté sufriendo. Y yo, aunque no tenemos muchas cosas para conversar de lo secular, del trabajo, de los estudios, hermano, pero lo que nos une, la comunión es Cristo, lo más importante es Cristo. Si eso no nos une para que nos amemos, si eso no nos une para que nos preocupemos por el prójimo, ¿qué nos va a unir? ¿En qué momento la iglesia pensó que era perdonable y no era importante el dejar de amar al prójimo? Hermano, el ir a servir a aquel que lo necesita, vestir al desnudo, reconciliar con Dios a aquel que está en drogas, aquel que está en necesidad, pero teniendo a Cristo, no solamente hacerlo una vez al año, 2 veces al año, cuando todos los hacen o cuando me acordé y para expiar culpas. No, debemos manifestar Cristo, y Cristo no fue. Cuando estuvo aquí en la carne Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios viviente, estuvo aquí en la tierra, no fue indiferente al dolor de las personas, no fue indiferente a escuchar a ese anciano que tenía a su hijo endemoniado, su hijo enfermo, no fue indiferente en poner atención a aquel que no conocía de Dios y quizás repite 10 veces la misma historia. Escúchalo. Pero ¿en qué momento la iglesia que creía que era la iglesia de Jesucristo? Porque cuando hablamos de iglesia, la iglesia que es Jesucristo no deja de amar al prójimo, no deja de visitar al necesitado, no deja de clamar por aquel que no necesita, y deja todo lo que es religioso, deja las doctrinas que no son de Cristo, porque Cristo, siempre decimos, ¿quién vive? Cristo. Y pregunte, ¿y en quién vive Cristo? ¿Vive Cristo en ti? ¿O estoy viviendo yo a mi manera como evangélico, no como cuerpo de Cristo? Por eso Dios no nos llamó para ser ni evangélicos, ni buenas personas. Es para ser Cristo, hermano. Manifestar Cristo. El cuerpo de Cristo no debe pasar desapercibido en una población, en una villa colmada de adicciones, de droga, de violencia. Si está el cuerpo de Cristo ahí clamando al Padre Eterno, algo va a pasar. La droga retrocede, la violencia retrocede. Pero ¿qué pasa? Estamos todos defendiendo nuestras doctrinas, estamos defendiendo nuestra naturaleza humana, o que yo creí, y no nos queremos morir. Y así empezábamos nuestro segundo capítulo. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y para nacer tengo que morir con Cristo. Yo estoy crucificado, sepultado, enterrado y estoy resucitado en Cristo. Pero si no he muerto a mi carne, a mis sentimientos, a mis emociones, a mis sentidos, cuidado. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corintios, cuidado, temo que así como la mujer fue engañada por sus sentidos, la serpiente la engañó por sus emociones, sus sentidos, así vosotros seáis extraviados de la verdadera fidelidad a Cristo. Cuidado con los sentidos. Escuchamos predicaciones de habla, sentido de alegría y canto y todo. ¿Y dónde está la formación? Porque cuando el poder de Dios está en nosotros, cuando el Espíritu Santo está en ti, está en mí, sabemos que somos el cuerpo de Cristo. Y es importante saber y recordar que somos hijos por medio de Cristo Jesús. Ahora no somos individuos, hermanos. Por eso este programa es para hablar de Jesucristo. No te vamos a hablar de una denominación. Yo no te voy a hablar de una denominación o de un hombre o de acá. No, de Jesucristo. Para la gloria del Señor, todos los años que llevamos, hablamos de Jesucristo. Manifestamos a Cristo. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo, como dicen las Escrituras. Es importante saber, hermano. Ahora que hablamos de un cuerpo, es importante saber y recordar que somos hijos por medio de Cristo Jesús. Ahora no somos individuos.
No es que me enojé, es que en esta iglesia no hay amor y hago las cosas, no, déjeme en mi casa, yo creo a Dios a mi manera, porque yo vengo, no, si yo leo un pan de vida y Dios me habla y siento del Señor. Hermano, hay personas que me han venido a predicar, han venido a hablar de Dios, sí, porque el Señor me muestra profecía acá, y están en fornicación, hermano. Otros están en mentira y no, es que Dios me mostró, hermano, y uno no le dice, arrepiéntete pecador. No, 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 porque no funciona así, Cristo no lo hace así. Uno, a ver, le cambia el tema para no dejarlo más pecador y otra cosa, o se va simplemente. No le dice, no, pero es que tú eres fornicario. No, 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 no. Porque Dios nos da un don a la iglesia, a su cuerpo, discernimiento de espíritu. Y no para avergonzar a esas personas. Porque no tenemos lucha contra las personas, no tenemos lucha contra esa carne y esa sangre. Tenemos lucha contra aquello que los domina, aquellos que les ganó la batalla y en la tentación lo está influenciando y está en ellos, está dentro de ellos. Esos espíritus engañadores que están en esas mentes, que pensamos que estamos en Cristo y no tenemos idea que es estar en Cristo. Por eso somos cuerpo de Cristo. Somos un cuerpo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de su Hijo. Somos hijos por estar en el unigénito. Esa palabra sale varias veces en el Nuevo Testamento y habla del unigénito. Y nunca yo lo había pensado. ¿Por qué? Cuando era joven. Unigénito significa único hijo. Es decir, el Padre Eterno tiene un puro hijo y nosotros somos hijos porque estamos en Cristo, estamos en el Hijo. Él nos justificó, Él en la cabeza. Entonces cuando el Eterno Dios mira a su Hijo, te ve a ti y justificado por su Hijo, estamos en Cristo, somos aceptados, somos perfectos, somos santos, somos sin mancha, porque estamos en el santo y sin mancha. Y estamos manifestando al santo y sin mancha. No estoy manifestándome yo, el con pecado y el con mancha. Esa naturaleza tiene que morir. Por eso dice, haz morir por el Espíritu. Las obras de la carne hay que hacerlas morir. Entonces somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo su Hijo. Somos uno en Cristo Jesús. Por eso dice Gálatas capítulo 3, verso 26 al 28. Anótalo para que lo compruebes que estoy ahí, porque yo puedo ser un mentiroso elocuente. Puedo ser un chanta, un falso, que hable con autoridad, pero es falso. Cuidado. Gálatas capítulo 3, verso 26 al 28 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y la fe es por oír palabra de Dios. ¿Cómo voy a tener fe en Cristo Jesús si no tengo idea quién es Él y todo lo que hay en Él? ¿Y cómo voy a manifestar todo lo que hay en Él si no sé si está en mí o no está en mí? ¿Te das cuenta? Todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Cómo voy a creer, cómo voy a tener fe en algo que no he escuchado, que no entiendo y no he preguntado y no me enseñan? Pero sí me hablan de la columna. No, no, si la columna de la nube, el humo, el fuego, la shequina, todo es Cristo. Todo es un tipo, sombra, imagen de Cristo. Porque Dios hablaba al pueblo por medio de reyes, de sacerdotes, de profetas. Porque Dios estaba con el pueblo de Israel, pero ahora derramó su Espíritu Santo y está en su pueblo, en ti, en mí. Sigamos leyendo Gálatas capítulo 3. Recuerde, somos uno en Cristo Jesús. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, ¿te das cuenta? En Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Es decir, somos cuerpo de Cristo. Él es la cabeza. Su mente nos gobierna. Por eso dice Colosenses 1, 18 en la primera parte, dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Hermano, mis sueños no te pueden dirigir tu caminar a unirte a Cristo. Mis experiencias humanas, mi testimonio no te puede llevar por emoción a cambiar algo que es espiritual, que es fe, que es creerle a la palabra de Dios. El que cree, todo es posible, pero que cree en qué? En su Hijo Jesucristo. Dice la palabra del Señor, sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado, ya nos dio entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Él es el verdadero Dios y la vida eterna.
¿Y por qué en Cristo? Porque sabe, hermano, y esto es importante, si estamos en Cristo, todo lo que es de Cristo, todo lo que es Él, es tuyo. Por eso dice que somos coherederos, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Eso dice la palabra de Dios. Es decir, todo lo de Cristo es tuyo. Si estás en Cristo, todo es tuyo. Todo lo que es Cristo, todo el amor, el gozo, la paz, la bondad, la benignidad, la templanza, mansedumbre, fe, todo eso que es Cristo y mucho más, el poder, la sanidad, todo eso de Cristo está en ti si tú estás en Cristo. Porque en Cristo se cumple todo. Anote eso, en Cristo se cumple todo. Y para ir descubriendo estos conceptos y entendiendo, para que veas todo lo que Dios ya ha puesto a tu alcance si estás en Cristo. Por eso todo lo puedes en Cristo, no en Cristo. Si estamos en Cristo, todo lo puedo. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No es a nuestra manera. Vamos a conquistar, vamos a derrotar al enemigo. No, si el enemigo está derrotado, no hay nada que conquistar. Todo Él lo conquistó, lo derrotó en la cruz, hermano. En Cristo se cumple todo. Tenemos que entender de manera clara, de manera concreta, de manera cabal, hermano, es que el propósito de Dios no se cumple en la tierra en algo físico. No se encuentra en este mundo, no. Se encuentra en Cristo. No se encuentra en este lugar físico. No ocurre en este tiempo. Ocurre en los tiempos eternos de Dios. Por eso Dios no se está mudando de una condición física a esta carne. No se está mudando de ámbito. No me cambia la carne que va a mejorar mi carne. Voy a mejorar ahora. No. Él no está mudando de ámbito. En el ahora de Dios. En el eterno presente de Dios. No está mudando. Ocurre todo esto en Cristo. Ocurre en una persona, ocurre en Cristo. Y eso ocurre ahora. No hay que esperar por eso. Hoy es el día de salvación. Hoy, hermano que escuchas, es el eterno presente. Hoy, el eterno presente, ¿dónde ocurre? En Cristo. Por eso dice Efesios que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. No esperes que lo material, no, es que con agua, es que haga esto, lo material, no. Lo espiritual, todo en Cristo, lo puedes manifestar a lo natural. Pero lo natural no va a entender lo que es espiritual, como lo dijimos al principio con la mente. Dios nos trasladó, recuerda. Pero ¿cómo es eso? ¿Estamos en Cristo? Sí, porque Dios nos trasladó, recuerda, desde las tinieblas al reino de su amado Hijo. Ahí lo dice Colosenses 1:13. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces, si entendemos eso, que Él nos trasladó, no fue porque yo era lindo, no fue porque yo era... No, es por su misericordia, porque Él es soberano, Él me ama porque me ama. Si entendemos esto podemos comprender, pero bien claro, hermano, que Dios no vino a mejorar mi vida. Dios no vino a la cruz para mejorar nuestras vidas. No nos pone una condición física mejor. Ahora yo tengo más fuerza que antes. Ahora yo corro más rápido. Ahora yo soy más derecho. Acá, no. Dios no vino a mejorar nuestra vida. No es que ahora yo estoy mejor que antes humanamente, no. Ahora somos nuevas criaturas. Es como una persona que muere. En el hospital va una persona, muere y nace un bebé. No es la misma persona. Es otra persona, es otro ADN, otra naturaleza. Es una nueva creación, ¿cierto? Y como Dios lo revela a sí mismo, el hombre anterior, antes de Cristo, antes de que nosotros conociéramos a Cristo y lo aceptáramos como nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el hombre anterior era muerte. Y este nuevo hombre en Cristo es espíritu y vida. El anterior, sin Dios, sin Cristo, era carne, y este es espíritu. El anterior era tiniebla, y este es luz. Por eso es importante entender, a través de Adán, todo era carne, era muerte, era tiniebla. Pero por medio de Cristo, mire, fíjese, 1 Corintios capítulo 15, versos 21 y 22. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, que era Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos, por Jesús. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo
todos serán vivificados. Entonces, no es que mi carne va a mejorar, no. Yo pasé de muerte a vida porque estaba muerto en delito y en pecado, lejos de Dios. Estaba bajo la maldición y el castigo de Adán. Ahora en Cristo, la naturaleza que se manifiesta en mí es Cristo en mí. Dios no nos está extirpando de una vida que debe ser mejorada. Yo tengo que mejorar, ahora tenés que ser mejor esposo, yo voy a ser mejor padre, mejor. No, hermano. Nos está trasladando a Cristo, a una persona. Por eso hay que entender conceptos, mis hermanos, que muchos no se enseñan. Por eso cuando vamos a una iglesia volvemos, aquel dejó de fumar un tiempo y se siente bien y empieza a predicar y cantar, pero después vuelve al cigarro. El que se drogaba antes vuelve a drogarse, pero pega ahí en Facebook, pega cosas que ahora trabaja en el Señor, perfecto, pero vuelve y sigue drogándose en silencio. ¿Por qué? Porque no nos enseñan que no es mejorar nuestra humanidad, no es mejorar mi vida, hermano, es morir al yo. Hay que entenderlo. No es mejorar lo que ya está. No, por eso se da cuenta cuando dice, arrepentido, dice, el hacha, a la verdad el hacha está puesta. ¿Y dónde está el hacha puesta? A mí me llamó la atención. ¿Por qué? Porque el hacha, uno corta el árbol a la mitad o un poquito el piso lo corta, ¿cierto? Pero acá dice la Biblia, el hacha está puesta en la raíz. ¿Por qué? Porque si yo me acerco a Dios, tiene que extirpar toda mi humanidad. Tengo que morir enterito, que no quede ningún atisbo de mis raíces para que se manifieste Cristo en mí. Por eso estoy crucificado con Cristo todos los días muero, decía el apóstol. No es querer mejorar mi fuerza, no es querer mejorar mi carne, no es querer estar sanito para servir al Señor. No, hermano, por eso volvemos a hacer lo mismo, porque lo estamos haciendo humanamente. No como dice en la Escritura, no como nos lo explicó. Mire, el Señor tomó al apóstol Pablo y lo llevó a su presencia, al tercer cielo, y le entregó misterio, le entregó todo este misterio. Todo. Le entregó todo esto para nosotros. Pero no les damos importancia, hermanos. Y nos quedamos con la emoción, nos quedamos con la musiquita, nos quedamos con las tradiciones de mi iglesia, nos quedamos con la doctrina de mi iglesia, o como me enseñó mi pastor, y nos vamos a la Escritura. Hermano, el que no muere al yo, el que no muere en la cruz con Cristo, y no acepta a Jesucristo como su Señor, su Salvador, no puede ver al reino de Dios. Dice Juan capítulo 3, verso 3. Y aquel que no nace de agua y no nace de espíritu no puede entrar al reino de Dios. ¿Qué parte no entendió Nicodemo? No entendió nada. Como hoy día muchos religiosos no entienden y piensan que cantando, piensan que llorando, emocionándose, y seguimos en nuestra casa viviendo igual. Cuando me enojo, hay pastores o líderes que cuando lo ofenden, ofenden. Cuando lo tratan mal, también son prepotentes, hermanos. Cristo vino a cambiarlo todo. Si estamos en Cristo, estamos bajo su justicia. Y la justicia de Cristo no es ojo por ojo ni diente por diente. Cristo me dice que si vienen y me maldicen, yo bendigo. Si me odian, yo oro con amor por esa persona. Si me asaltan, le doy otra cosa también. Y si me ponen una mejilla, pongo la otra. Esa es la justicia de Cristo. Si estoy en Cristo, así debo actuar. Así debo hacerlo. No es ser como Cristo. No es buscar ser como Cristo. No, es ser uno en Él. Porque Dios no nos está extirpando de una vida que debe ser mejorada. No, si te voy a sacar esa vida porque... No, mejora, llega más temprano. No. Nos está trasladando a Cristo. Nos sacó de las tinieblas. Yo estaba en tinieblas, hermano. Sin Cristo, que es la luz, estamos en tinieblas. Por más que yo predique, por más que yo tenga un programa de radio, si lo hago a mi manera, no está la luz de Cristo. Él es la luz y esta es la condenación. Cuidado con este texto. Esta es la condenación, dice, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Esta es la condenación. La luz vino al mundo, dijo. ¿Quién es la luz? Cristo. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Ah, sí, es que son los pecadores, los delincuentes. No, hermano. Aquellos que decimos creer en Cristo y lo hacemos a nuestra manera. Sigo haciéndolo a mi manera. Hablo de Dios como si fuera algo a la ligera. Cuidado, que Dios nos va a juzgar por cada palabra ociosa que salió de nuestra boca.
Cuidado que cuando dije que Jesús me dijo, te dijo Jesucristo, Dios te dijo. Cuidado con aquellos que entregan la palabra del Señor para atacar a otros, para demostrar que saben más que otros. No, es Cristo el que tiene que manifestarse. Cantamos a Cristo, hablamos de Cristo, gritamos que vive Cristo. Pero ¿vive Cristo en ti? Para que viva Cristo en mí, yo ya no tengo que vivir, porque no pueden haber dos reinos en mí, dos tronos. No puedo servir a dos señores. Claro que sí hay dos naturalezas. Mi naturaleza humana, que es la adámica, y ahora tengo la naturaleza que es Cristo. Pero yo como alimento más la de Cristo, vamos, en oración, en ruego, en ayuno, en morir al yo. Estoy restaurándome con el Señor como hemos enseñado, restaurándome en la oración, restaurándome en el ayuno. Si aún no sabes cómo ayunar, háblanos por interno. Dimos tres elementos fundamentales en el ayuno que no pueden faltar. Vamos, herramientas. Le estamos entregando por misericordia al Señor y para la gloria de Jesucristo, herramientas para que seas cuerpo de Cristo. Palabra para que seas cuerpo de Cristo, para que obedezcas la palabra, y la palabra obedecida te revela la luz de Cristo y todo lo que Cristo es, y si estás en Cristo, todo eso lo tienes tú. Por eso ya no le vas a pedir más paciencia a Dios, porque Cristo es paciencia, y si Cristo está en ti, lo que tienes que hacer es dejar de manifestar al tú impaciente y que se manifieste la paciencia que es Cristo. ¿Te das cuenta? Y lo vamos enseñando de una forma sencilla, pero entiende, esto no es en esta tierra que se manifiesta ahora en este cuerpo, porque ahí van las emociones, los sentidos. Esto es espiritual, hermano. Esto trasciende lo espiritual. Todo se cumple y se manifiesta en Cristo se cumple todo. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Por eso debemos entender de un principio cuando Dios nos creó, de la forma, y Dios nos muestra el cómo hacerlo y va a lo profundo. Por eso no queremos ir tan rápido para que no se obnubilen o no nos aburramos o no nos enredemos. No, si hay algo que no entiendes, pregúntalo, envíanos un WhatsApp. Pero hay que entender, en Cristo, hermano, es todo. Para gloria del Padre, dice, que por obedecer todo, dice, y le dio un lugar, lo exaltó a lo sumo, dice, para que toda lengua, dice que en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Todo ese es el propósito. Pero si yo no conozco a Jesucristo el Señor, ¿cómo voy a saber si es mi Señor? ¿Cómo voy a ignorar a mi Señor? Jesucristo es mi pastor, nada me faltará. Pero yo no estoy siendo oveja, porque las ovejas oyen su voz, Él me conoce. Y yo le sigo. Hermano, no todo aquel que hable de Dios conoce a Jesucristo y está en Cristo. No todo milagro, no toda campaña va con el respaldo del eterno Dios. No hacer buenas cosas por hacerlas tiene respaldo de la aprobación de Dios. Lo sobrenatural no tiene respaldo de Dios necesariamente. ¿Cómo dice eso? Mateo capítulo 7 dice, en aquel tiempo le dirán al Señor, Señor, en tu nombre profetizamos. Ahí quizá hubieron pastores, líderes, profetas. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Quizá ahí también hubieron hermanos que predicaban en la radio, quizá hermanos que iban a las plazas. Señor, en tu nombre pusimos la mano sobre los enfermos y echamos fuera las enfermedades, Señor. Quizás también ahí hubieron gente, persatos, que se pusieron de acuerdo para ir a ayudar. Perfecto. Pero ¿qué le dice el Señor? No les conozco. Ustedes nunca murieron a su vida para unirse a mí. No les conozco. El Padre Eterno solamente conoce a los que están en Cristo. Solamente conoce a los que están en su unigénito, en el unigénito. Por eso lo dice en Juan capítulo 3. Como le hablaba, al que no nace de nuevo. ¿Pero qué dice? Porque de tal manera, dice el verso 16 de Juan 3, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, único Hijo, para que todo aquel que en Él crea, en el unigénito, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo, al unigénito, no lo envió al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por el unigénito. Si estás en el unigénito, eres salvo, pero hay que hacerlo como dice la Escritura, como el Espíritu Santo nos va revelando lo que es Cristo. El que en Él cree, en el unigénito, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre
del unigénito Hijo de Dios. ¿Y cuál es el nombre del unigénito Hijo de Dios? Jesucristo. ¿Has creído en ese nombre? ¿Lo estás ocupando? ¿Lo estás usando con fe? En esto para que lo sobrenatural se manifieste en lo natural y pueda las personas percibir y recibir Cristo. Porque manifestar, expresar la gloria de Dios, eso es predicar, hermano. Eso es predicar a Cristo, es manifestarle, expresarle a Él. No es hablar es anunciar. Y ay de mí si no lo hiciera. Porque me es impuesta, me es una necesidad de entregar esta palabra de Dios en este instante y también anunciar en diferentes lugares, en la reunión de mañana, en los estudios que hacemos durante la semana, en poder servir a aquel que lo necesita para la gloria de Dios. Me es necesidad, pero la predicación es la manifestación del resplandor de la gloria de Dios, de la imagen misma de su sustancia, como lo hizo Jesucristo aquí en la tierra. Así es, mi hermano. Pero hay que ser radical. El que no deseche todo lo que tenga que desechar no puede ser mi discípulo. El que no aborrece padre y madre, hijo, hija, no puede ser mi discípulo. Porque no es Cristo. ¿Has puesto a Jesucristo en tu agenda como el número 1? Sí, va a decir, gloria a Dios, perfecto, pero estás mal. Porque no lo escogiste tú a Él. Él te escogió a ti, Él me escogió a mí. Él nos puso en su plan, Él nos sacó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Él nos escogió. Gloria a Dios, bendito Dios, porque nos escogió en tu perfecta voluntad. ¿Y cuál es el propósito? Romanos 8:29. Manifestar la imagen de su Hijo. Entonces, para seguir avanzando, tenemos que entender esto. En Cristo se cumple todo. Y ya vamos a entender el próximo programa de una forma un poco más profunda. Por eso toma tu Biblia, para entender que todo no es un ámbito terrenal. Lo eterno se manifiesta en lo terrenal a través de ti, sí. Pero no esperes con tu mente natural, sin orar, sin ayunar, sin invocar el nombre de Jesucristo, no esperes que se te va a ser revelado en un sueño, porque no funciona así. Pero en el nombre de Jesucristo, si estás entendiendo, es solamente para la gloria del Señor, que en este tiempo nos quiere seguir revelando para conocer a Jesucristo. Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y nosotros lo manifestaremos y lo manifestamos a Él. En el nombre de Jesucristo sellamos esta parte de la enseñanza en el nombre de Jesucristo para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. No basta cantar, es necesario morir al yo. Si no muero en la cruz todos los días, no soy nueva criatura.